Muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que es un auténtico, bueno, privilegio poder dirigirme a vosotros a través de este Zoom, ¿no? Que ahora estamos empezando ya a tener que acostumbrarnos y, bueno, la verdad es que nos preocupaba enormemente, ¿no? No poder de alguna manera contar a nuestro entorno y a nuestra comunidad, bueno, por las cosas que vamos viendo, las cosas que vamos, bueno, pues experimentando, y que creemos que está dentro de nuestra, bueno, de nuestra propósito, ¿no? Como observatorio de comunicación y como académicos y como investigadores, ¿no? Comunicar y cómo compartir, bueno, pues, nuestros pensamientos y lo que vamos recogiendo, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, ¿no? Porque evidentemente nosotros ahora vamos a hablar de tendencias, pero aunque nadie tiene la bola de cristal, ninguno de nosotros tiene la bola de cristal, y nadie sabe lo que va a pasar en los próximos días ni cuando por fin consigamos vencer a la pandemia. Lo que sí que estamos seguros es que estamos en un escenario altamente dinámico, altamente evolutivo, y esto es un escenario de incertidumbre. Y esta incertidumbre, como pone ahí, esta es nuestra nueva normalidad, ¿no? Y esta incertidumbre ha venido para quedarse, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos gestionar esta incertidumbre, esta nueva normalidad, ¿no? Porque evidentemente no estamos hablando de riesgo, ¿no? El riesgo es una cosa que se pueda calcular y la incertidumbre simplemente no se calcula. Hay muchísimos análisis que veis en el mercado y que salen en los periódicos y más o menos en las revistas más o menos sesudas, ¿no? De proyecciones sobre lo que nos espera después. Algunos son, pues, muy negativos. Hace poco salió el del Deutsche Bank, que es terrible. Otros son un poquito más positivos, a lo mejor como el Caixa o el del BBVA, junto con alguna otra universidad, que ponen unos escenarios más positivos. Lo que sí que es cierto es que nuestra energía y nuestras fuerzas no son para nada ajeno a lo que nos esté pasando, ¿no? Y como realmente las posiciones positivas son exactamente igual de racionales como las negativas, en situaciones sociales puede ocurrir lo que llaman los psicólogos lo de las profecías autocumplidas, ¿no? Y por eso es mucho mejor mantenerse positivo para que sea este escenario el que se cumpla, ¿no? Y como dice, o como hubiese dicho Churchill, ¿no? Ahora que estamos utilizando tanto este tipo de lenguaje como de guerra, ¿no? Hay que mantener la moral de victoria, ¿no? Para poder atravesar esta tormenta que tenemos por delante, ¿no? Y bueno, y al final es un poco nuestra pregunta, ¿no? O sea, ¿qué podemos aprender de esta situación? Al final nuestro propósito y lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Pues lo primero que tenemos que aprender, y esto es una cosa que vamos a tener que tener metido en nuestro disco duro, es a convivir con la incertidumbre, con nuestra nueva normalidad. Bueno, realmente no tan nueva, ¿no? Es decir, es cierto que esta es un poco, ha tomado como diferentes dimensiones, ¿no? Pero ya desde el 11 de septiembre del 2001, desde la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Los escenarios a los que nos enfrentamos son cada vez más inciertos, ¿no? Incluso en un momento dado los académicos acuñamos un término para referirnos a ellos, ¿no? Los famosos entornos VUCA, ¿no? Que es el acrónimo de volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Y es cierto, como antes os decía, que esto ha cobrado una nueva dimensión y efectivamente esta es la incertidumbre que vamos a tener que aprender a gestionar y a manejar. El problema con la incertidumbre es que, bueno, pues se genera miedo, ¿no? Y el miedo lo que genera es inacción. Pero yo creo que al final lo importante es que tenemos que tomar acción. Tenemos que hacer cosas, ¿no? Y esto es un poco lo que tenemos que aprender a manejar en esa incertidumbre. Porque además las decisiones que tomemos ahora van a moldear nuestro futuro, como personas, como líderes, y por supuesto también van a moldear el futuro de las organizaciones en las que estamos. El líder ahora realmente tiene un doble trabajo muy importante, ¿no? Que es, por una parte, navegar esa tormenta en el corto plazo mientras pone un ojo en el futuro, mientras prepara ese futuro, y al final decidir qué clase de líderes quieren ser, qué clase de organizaciones quieren tener cuando todo esto pase, ¿no? Porque sí, va a pasar, la tormenta va a pasar y pasará, la humanidad va a sobrevivir y sobrevivirá, y la mayoría de nosotros sobreviviremos, pero realmente va a ser distinto, ¿no? Yo creo que esta situación al final lo que nos brinda es la oportunidad de emerger con una posición mucho más fuerte, ¿no?
Entonces aquí es un poco lo que pone en esta transparencia, ¿no? Las oportunidades están ahí, ¿no? Y la economía, por supuesto, que importa. Pero yo creo que esto es una batalla mucho más importante que la económica. Esto tiene que ver con ser relevante en el futuro, con seguir siendo relevante en el futuro, ¿no? Porque las compañías al final que sobrevivan son las que, y las que se van a hacer más fuertes, son las que van a tener un foco básicamente en esas tres dimensiones que pongo ahí. En primer lugar, foco en las personas. Ahora más que nunca las personas son lo más importante, que tienen que ver con nuestros empleados, nuestros clientes, la comunidad en la que estamos sirviendo, y esto es lo primero. Tenemos que ser capaces de desempolvar esa inteligencia emocional, ahora más que nunca, desarrollar empatía, entender que todos estamos asustados, que todos tenemos miedo por la salud de nuestras familias, por nuestra propia salud, por nuestras finanzas, por nuestros trabajos. Entender que hay muchas personas que están viviendo situaciones en su casa muy complejas, muy difíciles, cuidando niños, cuidando enfermos, mientras que al mismo tiempo están teletrabajando. Hace poco salió publicada una investigación de Thrive Global, que es esa plataforma de desarrollo humano, ¿no? que creó y que dirige Arianna Huffington, donde decía que hasta el 75% de las personas que trabajan ahora mismo piensan que la crisis del coronavirus ha impactado negativamente en sus rutinas de trabajo. Es decir, que está costando muchísimo, ¿no? a sobreponernos a nuestras rutinas y entender que han impactado. Y además, unido a lo que estábamos hablando antes, la investigación psicológica demuestra que durante estas videollamadas que estamos haciendo ahora y estas reuniones, se produce... Hola, tenemos a alguien con el micro encendido por ahí, por favor. Ok, gracias, porque si no es mucho ruido. Hablando de esto justamente, ¿no? Porque esta investigación lo que demuestra es que durante todas estas videollamadas se produce una disonancia, es una disonancia más que consume muchísima energía entre lo que percibe la mente, ¿no? Que sabemos que estamos conectados con otras personas y es una cosa muy cognitiva, pero sin embargo nuestro cuerpo no lo percibe, ¿no? Entonces hay una ausencia que percibe ese cuerpo, con lo cual ahí hay una especie de disonancia que genera un gran agotamiento físico, es difícil de gestionar, ¿no? Y de esto desde luego sabemos muchísimo los profesores que de repente nos hemos tenido que convertir en bustos parlantes, ¿no? Lo que estaba antes diciendo María, que echaba de menos esa parte de la comunicación no verbal, pero no solamente esto, sino que también es la energía que te transmiten otras personas, ¿no? Y eso a través de una pantalla no lo vamos a poder hacer por ahora, no sabemos si luego no seremos capaces de hacerlo, pero ahora mismo, a día de hoy, desde luego no. Y esto genera muchísimo agotamiento, ¿no? Y desde luego vamos a ganar todos en el futuro si somos capaces ahora mismo de poner primero a las personas. En segundo lugar, tenemos que demostrar que somos relevantes, que lo que hacemos es relevante, que seguimos siendo relevantes para nuestros clientes. Y esto no es tan fácil y no es tan obvio, ¿no? O sea, por eso las organizaciones tienen que demostrar cuál es su propósito, ¿no? Mejorar y comunicar muy claramente cuál es su propuesta de valor. Poner mucho foco en la realidad y en los principios más básicos de su negocio, en lo que están realmente haciendo y de la propuesta de valor, ¿no? Y para ello deberán de realmente determinar y prestar con mucha atención cuáles son sus acciones, qué es lo que están haciendo, cuáles son las verdaderamente esenciales y cuáles son las que son prescindibles, y comunicarlo con muchísima precisión. Justamente de comunicación es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Además, es muy claro, el trabajo desde casa no significa para nada que lo que hacemos no sea esencial. Muchas veces es todo lo contrario, ¿no? Creo que es importante que colaboremos mucho y muy de cerca con nuestro ecosistema, porque además este ecosistema nos va a ayudar muchísimo y vamos a tener que escucharle para identificar cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Estamos viendo ahora que hay muchas fábricas incluso de trajes de novia que se están reconvirtiendo para hacer mascarillas o de camisas. Es decir, esto lo que realmente nos está ayudando es a identificar cómo somos de relevante, ¿no? para nuestro entorno, ¿no? Pero esta relevancia también va a requerir cambios internos, ¿no? Porque necesitamos la energía de todo el mundo, ¿no? Tenemos que involucrar a todos nuestros colaboradores en la solución y evitar
una respuesta muy típica del ser humano ante la incertidumbre, que es querer controlarlo todo, ¿no? Y al revés, yo creo que es importantísimo que esté todo el mundo involucrado, que todo el mundo colabore, escuchar muy de cerca y escuchar a nuestro entorno, que es el que nos va a decir realmente cuándo y cómo estamos siendo relevantes y nos va a poner el propósito encima de la mesa en nuestra propuesta de valor, ¿no? Los mensajes internos, de eso vamos a hablar con más detalle ahora, ¿no? Tienen que trasladar este sentido de urgencia, ¿no? y de actuar y que estemos actuando de acuerdo con nuestro propósito. Eso es lo que vale, ¿no? No se trata para nada de estar respondiendo a acuerdos con acuerdo a las políticas de gobierno, que también, ¿no? Pero sino que realmente lo importante es que nos estamos redefiniendo para ser auténticamente esenciales para nuestros clientes, ¿no? Y ahora es el momento de la verdad, ahora es el momento de ser realmente disruptivo. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Al final, el liderazgo es lo fundamental en estos momentos, ¿no? Y en los momentos de crisis es cuando realmente el liderazgo importa y el liderazgo es cuando se pone de manifiesto, ¿no? Y los líderes tienen un rol muy, muy importante aquí, porque deben de ser capaces de desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Deben de ser capaces de encontrar soluciones creativas, con ese doble rol que decíamos al principio de esta presentación, navegar la tormenta mientras pone un ojo en el futuro, ¿no? Y para eso es muy importante, es terriblemente importante que entiendan de dónde están buscando la información, dónde encuentran esa información, a qué están prestando atención esos líderes, ¿no? Porque además que huyan de los fake news, que huyan de las cosas que realmente, que ahora cada vez es más difícil, además drenan esa energía, porque tiene mucho que ver no solamente con encontrar soluciones creativas, pero tenía muchísimo que ver también con las emociones, ¿no? Porque las emociones son contagiosas, tan contagiosas como el virus, más o menos. Y realmente esas emociones son las que van a contagiarse los equipos, las que van a contagiarse a nuestros subordinados, que van a estar mirándonos, ¿no? Es decir, van a estar buscando en nosotros un modelo, ¿no? Un modelo y una actuación. Y no solamente eso, sino que también se van a trasladar en este entorno que estamos viviendo ahora de nuestras familias, nuestros hijos, nuestras parejas, todos juntos, vamos a generar también ese contagio, ¿no? De emociones negativas, con lo cual esencial y cuidar la información y a qué le estoy prestando atención. Esto es muy importante para generar ese pensamiento crítico y para tratar y para evitar esa contaminación emocional negativa, que es justo lo que no queremos tener, ¿no? Por eso es muy importante dedicarle tiempo y foco a entender lo que hay que cambiar, a anticipar cuáles son los escenarios, a definir cuáles son las prioridades, qué hacer y qué no. Yo creo que llamar a la acción, pero claro, eso implica riesgos y riesgos de que la gente se equivoca y no hay que castigar los errores, que los habrá, por supuesto que los habrá, ¿no? Porque la investigación además demuestra que en tiempos de crisis la inacción es mucho peor que cometer errores, o sea, es mucho más negativa que no cometer errores, ¿no? Y realmente quiero terminar esta primera parte, ¿no? Bueno, pues un poco conectando con el inicio, ¿no? Y con esta frase que aparece aquí al final de esta presentación, ¿no? Porque en tiempos de crisis, al final, ninguna tarea es más esencial que cuidar de tu equipo. Entender, ser empático con las circunstancias de cada uno y encontrar la manera de motivar a las personas, encontrar la manera de comunicarte con ellos de una manera realmente empática y de una manera que llame a la acción y que les recuerde ese sentido de urgencia, ¿no? Y aquí, desde luego, un rol esencial juega la comunicación y la comunicación interna, ¿no? Y a eso le voy a dar paso ahora a María, que nos va a contar un poco más en detalle, ¿no? Cada una de estas dimensiones que estábamos aquí hablando. Gracias, te paso voy a desconectarme. Fenomenal, gracias, Cookie. Chao. Bueno, en este momento nos hemos conectado muchos más. Sí que os voy a pedir que mantengamos los micros, como hemos dicho antes, en silencio para evitar interferencias y cualquier tipo de pregunta. Sara, que la tenéis aquí, Sara Jiménez, podéis dirigiros a ella a través del chat.
y ella recogerá todas vuestras preguntas y opiniones y al final dedicaremos un ratito a intentar responderlo lo más posible. Bueno, yo lo primero, antes un poco de profundizar en las ideas que ya ha puesto Kuki, sí que quería tener un recuerdo y un abrazo muy especial a todos aquellos que, bueno, que esta crisis pueda estar atacando de manera especial porque tenga a alguien malito cerca, ¿no? Sobre todo un abrazo muy fuerte para todos ellos y mucho ánimo para todos los demás que también estamos aprendiendo cada día a adaptarnos a esta situación, ¿no? En fin, como decía Kuki, como cada crisis que vivimos últimamente, sobre todo en los últimos años, parece y se demuestra que la comunicación interna adquiere una relevancia absolutamente excepcional, siempre que las estructuras organizacionales se tambalean, ¿no? Ya nos pasó en la última gran crisis, sobre todo a nivel empresarial, en la crisis del 2008 aquí en España, donde pudimos ver que de repente muchos CEOs, por supuesto direcciones de recursos humanos, presidentes, se fijaban por primera vez en la comunicación interna no tanto como una herramienta buenista, sino como una palanca estratégica para empezar a trabajar aquello que llamábamos la gestión de los intangibles, ¿no? En un momento donde la incertidumbre era muy grande y donde la estabilidad también lo era, ¿no? Y fue un momento en lo que se reveló la necesidad de un cambio drástico en las formas de trabajar. Un cambio drástico en las formas de trabajar que hemos venido impulsando y diseñando durante todos estos años y hoy es el momento de demostrar, ¿no? Hoy es el momento de la verdad, ¿no? Casi desde que empezara esa crisis empezamos a hablar de esta gestión de la transformación, gestión del cambio, que en estas semanas en que vivimos resulta un concepto y un término casi obsoleto ya, incluso naif, ¿no? Nosotros en Atrevia ya veníamos llamándolo desde hace tiempo como gestión de la velocidad y hoy me atrevería a decir que es pura gestión de la brusquedad, ¿no? La brusquedad con la que está cambiando nuestra rutina en las últimas semanas, desde luego no tiene precedentes, desde luego no lo tiene para las personas, en la memoria de las personas en edad activa, ¿no? ¿Y qué retos se le plantean a la comunicación interna en este momento tan estratégico, ¿no? Para ella? Pues ante todo mantener la conexión con los equipos en un momento de altísima incertidumbre, mantener la confianza en la gestión del presente, pero también en la visión de futuro que hay que intentar establecer ahora, y mantener la actividad, por supuesto, en aquellas compañías que tenemos casi la obligación social, ¿no? De seguir haciendo que la máquina funcione, de seguir haciendo que el músculo ¿no? siga latiendo, y mantener al final la reputación. Hoy las compañías, aunque tengan sus sedes cerradas, siguen teniendo las paredes de cristal, ¿no? Y siguen al final, hoy más que nunca, revelando cuál es su propósito y la huella y la aportación que tienen que dejar al mundo en estos momentos, ¿no? Son muchísimas las compañías que están haciendo ver cuál es su propósito hoy en día y qué huella quieren dejar, ¿no? Lo que está claro es que esas experiencias que seamos capaces de generar hoy con nuestros clientes, con nuestros empleados y con nuestra sociedad van a marcar que la percepción que tengamos de esas compañías siempre, ¿no? Como empleados, como consumidores y como individuos, ¿no? Como ciudadanos. Esta crisis está suponiendo para las compañías un gran desafío de cambio y para los colaboradores, para todos los que estamos trabajando, un doble o triple desafío, ¿no? Tenemos que convivir con este nuevo escenario, una nueva manera de estar, de aprender, de hacer, conteniendo o gestionando una alta emoción y aceptando esta incertidumbre que probablemente, como ha dicho Kuki, nos va a acompañar para siempre, ¿no? Un grado insólito de incertidumbre que están diciendo los psicólogos que puede afectarnos de dos maneras, ¿no? O por parálisis o también va a dejar ver y está dejando ver grandes heroicidades, ¿no? Lo que está claro es que tenemos una gran oportunidad, como cada vez que nos agita el cambio, de desarrollar y una gran oportunidad de aprendizaje y desde ahí nos lo queremos tomar. Creo que todos estamos aprendiendo en estos días nuevas formas de trabajar, nuevas formas de hacer, de liderar, nuevas formas de relacionarnos y de comunicarnos al final, ¿no? Estos días todos nos estamos sorprendiendo compartiendo experiencias de balcón con vecinos con los que hace días casi no nos hablábamos, ¿no? En los ascensores y hoy, bueno, pues nos sale una sonrisa amable por la ventana y aplaudimos juntos, ¿no?
o nos vemos en largas videoconferencias con compañeros de trabajo con los que solamente compartíamos operativa y hoy, bueno, pues a lo mejor dedicamos momentos más distendidos a través de estas plataformas a poder contarnos y preguntarnos cómo estamos, cómo está nuestra familia, qué hemos hecho, a qué dedicamos el tiempo libre, ¿no? Estamos, desde luego, desarrollando nuevas formas de relacionarnos. Y a mí esto me recuerda mucho a Goffman. Goffman es un psicólogo social que desarrolló un término allá por los 70. Él estudió mucho cuáles eran las consecuencias del confinamiento. No estaba en un contexto, por supuesto, de pandemia como el que estábamos viviendo. Él lo refería mucho más a instituciones de salud mental, instituciones penitenciarias o instituciones donde toda tu actividad se desarrolla bajo unas reglas muy estrictas, como puede ser, por ejemplo, un cuartel o una institución religiosa, ¿no? Pero tiene bastante que ver este concepto de institución total y me lo traigo aquí porque fijaros cuál era su definición, ¿no? Es un lugar de residencia o trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente, ¿no? Las instituciones sociales al final se describen, como dice aquí, por una barrera del desempeño de nuestros roles, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a desempeñar diferentes roles de juego, de rol profesional, rol familiar, el rol con mi compañero, el rol con mi jefe y de repente todos nuestros roles se han visto confinados, nunca mejor dicho, a vivirse en el mismo espacio y por unas reglas que casi nos hemos autoimpuesto por una cuestión de responsabilidad social, ¿no? Y además están simbolizados por esa oposición a la interacción social con el exterior, ¿no? Con lo cual Goffman está hoy muy de moda, ¿no? Me lo traigo aquí. ¿Por qué si estamos hablando de comunicación interna? Bueno, pues porque él hablaba de que al final estar en ese tipo de instituciones totales obliga a la percepción y a la personalidad a un proceso de adaptarse a la anormalidad, ¿no? De una cotidianidad que nos estamos imponiendo, ¿no? Y adaptarnos a esa normalidad tiene mucho que ver, en este caso, en nuestro ámbito más profesional, con la comunicación interna, ¿no? Que seguramente hoy esté incluso jugando un papel que va mucho más allá de la gestión de personas en lo profesional para cuidar a las personas también en su vida personal, ¿no? Es lo que está haciendo la comunicación interna a día de hoy. Está intentando acompañar y estar cerca de las personas en la operativa del trabajo cotidiano, pero también en cómo están pudiendo desempeñar su trabajo y su vida diaria, ¿no? Fijaros, Pilar Jericó escribió esta semana o la semana pasada hizo su propia curva, ¿no? de cómo habíamos estado viviendo esta crisis del coronavirus y me sirve mucho para ver cómo la comunicación interna ha ido impactando en cada momento de esta crisis, ¿no? Primero ella hablaba de esta llamada "hay un nuevo virus en China", un sitio lejano donde nunca nos va a llegar, ¿no? Esta situación que estuvimos negando todos tanto tiempo y que de repente, bueno, pues se nos hizo una realidad aplastante en cuestión de 24, 48 horas, no más, ¿no? Vino la rabia, vino el miedo de poder sentirme afectado. Hemos pasado por un momento que Pilar Jericó llamaba la travesía del desierto, de baja moral, y nos queda seguramente el siguiente pico de la curva, ¿no? Que es volver a subirla, es desarrollar esos nuevos hábitos, mantener la confianza para volver un poco a conquistar un nuevo proceso de desarrollo y de aprendizaje, ¿no? Si me llevo esto a la comunicación interna, estaréis de acuerdo conmigo, ¿cómo han ido reaccionando las compañías desde que entramos, ¿no? Bueno, primero, casi todas las compañías, bueno, jugaron un papel desde comunicación interna de prevención, ¿no? Pocas fueron las que nos inundaron las sedes con todo tipo de protocolos y principios de actuación que ayudaban un poco a los empleados a entender qué labores de prevención había que tomar en ese momento, ¿no? Un poquito más tarde, no mucho más, vino el momento de la desorientación. La comunicación interna jugó un papel de lo que he llamado adaptación operativa. Dábamos mensajes muy racionales para ayudarnos a empezar a trabajar en un escenario y en un ecosistema completamente nuevo, ¿no? Fue el momento en donde se daban tips de cómo trabajar en casa, cómo te tienes que instalar las nuevas herramientas colaborativas, si te puedes llevar tu ordenador, e incluso en las fábricas empezaron a desplegarse todo tipo de protocolos de seguridad adaptados por perfiles, adaptados a determinadas situaciones, cómo viajar, cómo reunirte. Era una comunicación interna muy operativa, ¿no?
Hemos pasado en la última semana, porque aquí hablamos casi por días, ¿no? La comunicación interna tiene una agilidad en estas semanas brutal y casi cambia su estrategia por días. Hemos pasado por unos días lo que hemos llamado de adaptación, y es la comunicación interna venida para conectar, ¿no? Conectar con los equipos, conectar entre nosotros y conectar con una comunicación interna muy veraz y muy transparente. Ha sido el momento de las grandes fake news, bulos, sobreinformación, y el hecho de que tu compañía pudiera darte una ventana veraz y transparente de lo que estaba pasando, el hecho de que pudiera acercarte a tus directivos, ¿no? Donde te estaban contando cuál era la realidad social y también corporativa, ¿no? Es en lo que hemos dedicado seguramente la última semana, ¿no? A mantener una comunicación de conexión. Y estamos en el punto de inflexión, ¿no? Yo creo que si os preguntara, yo desde luego compartiéndolo con mis clientes y con muchos colegas, estamos en el momento de cierta depresión. Empezamos a notar esa moral baja. Es verdad que probablemente nos hemos adaptado más o menos hasta donde uno se puede adaptar a esta nueva manera de trabajar. Todos mantenemos nuestras videoconferencias, hacemos nuestros webinars. Bueno, hemos aprendido muchas cosas simplemente en 15, 20 días, pero empezamos a tener esa sensación de moral baja, ¿no? Ahora las compañías y la comunicación interna se está preocupando mucho de generar dinámicas y de abrir ventanas de acompañamiento y cuidado psicológico y emocional, ¿no? Son muchas las compañías que están llegando a acuerdos con psicólogos a través de sus seguros y a través de algunas acciones muy ad hoc a este momento, donde abren una ventana donde los empleados pueden compartir sus emociones y lo que les pasa. Ya no es simplemente coger el teléfono y llamar a un profesional sanitario, sino generar equipo, generar momentos de conexión con el equipo donde puedan casi mirarse a la cara, aunque sea a través de estas herramientas, y poder compartir cómo se sienten, cómo les está costando llevar a cabo su actividad, sobre todo las personas que tienen que salir todavía a la calle cada día para mantener un poco la producción, ¿no? Estamos en ese momento donde los mensajes han pasado de ser más racionales a tener una vertiente muchísimo más emocional, y nos falta todavía volver a la incertidumbre. Es mejor saber, lo que decía un colega hace poco, es mejor saber que volveremos a la incertidumbre. Muchas compañías están, como sabéis, en procesos de ERTE o otro tipo de reestructuraciones, y necesitamos generar una comunicación interna de confianza, ¿no? Una comunicación interna que pueda abrir una ventana de futuro hasta donde podamos saber, siempre manejándonos en la incertidumbre, pero sí una visión de futuro y cuáles son los siguientes pasos que tiene como propósito seguir la compañía, ¿no? Yo creo que es lo que las personas hoy están esperando, ¿no? Y esto nos hable el escenario de un futuro donde quizá cambien las palancas del engagement. No sé si en los próximos estudios de compromiso y engagement seguiremos utilizando los mismos ítems, porque yo creo que van a cambiar. Yo creo que las palancas de la experiencia de empleado, lo que a un empleado le hace estar satisfecho o no con su compañía, va a depender mucho de cómo su compañía haya reaccionado en estos días, ¿no? Te recordarán por lo que hiciste cuando las cosas no iban bien, me decían hace poco, ¿no? Bueno, pues creo que hoy las compañías están en ese momento de la verdad, de poder definir una nueva experiencia que sobre todo está caracterizada por la conexión y por la compañía, ¿no? A ver si soy capaz de seguir. Bueno, hemos hablado mucho en estos momentos de transformación de la gestión del cambio, y la tecnología parecía ser el mesías del cambio, ¿no? Sin la tecnología el cambio era imposible. Creo que esta crisis vuelve a demostrar que la tecnología, por supuesto, es necesario y nos está permitiendo, por ejemplo, hacer esta videoconferencia, pero lo que está moviendo el mundo de verdad son las personas, ¿no? La automatización, la inteligencia artificial, lógicamente son un gran motor del cambio, pero vivimos en un momento esto no va de teletrabajo, esto no va de tener un Zoom que te permita hacer una videoconferencia, esto va de un gran cambio social y cultural que nos daremos cuenta seguramente cuando volvamos a esa realidad o a esa nueva realidad que todavía no conocemos, pero lo que sí que ha servido es para darnos cuenta que es la gente al final la que consigue hacer que las cosas sucedan. Están pasando cosas más allá del dramatismo y de las malas noticias, es una pasada de ver, ¿no? Cómo la gente comparte, se ayuda, no solamente en las comunidades vecinales, como el ejemplo que podéis ver ahí, sino en las propias compañías. No sé si son vuestras experiencias, desde luego la mía lo está siendo, ¿no? Ver de repente cómo hay una emocionalidad y un compartir en los compañeros, bueno, que solo
que solo lo ves cuando están al final los sentimientos tan a flor de piel, ¿no? Como la gente co-crea, comparte nuevas habilidades que a lo mejor hasta ese momento no eran necesarias y ahora son muy útiles y las comparte, ¿no? Es el momento claramente de las personas y por eso creo que la comunicación interna juega un papel tan sumamente estratégico. Es un momento de la verdad, como decía, es un momento de demostrar que toda esa transformación que hemos hecho, toda esa redefinición de nuestros modelos de liderazgo, redefinición de nuestros propósitos, diseño de nuevas herramientas de colaboración, horizontalidad en las cadenas de mando, todo ese discurso que venimos construyendo en los últimos años, es el momento de demostrarlos y no solo de demostrarlos, ¿no? Y lo que hagamos hoy quedará seguramente para el futuro, ¿no? Y es el momento en que nos estamos demostrando que eso que llamamos la experiencia de empleado, que nos hemos traído de la experiencia de cliente, no es un lineal, ¿no? No es un journey de entrada y salida, ¿no? Como lo dibujamos, sino es muchísimo más holística, tiene mucho que ver con las experiencias vitales y tiene mucho que ver con momentos de la verdad como el que estamos viviendo, ¿no? Por eso creo que cambiará de verdad la forma en la que tenemos incluso pintada esa experiencia de empleado, ¿no? Y hay otra cosa que hoy está jugando otro momento de la verdad, ¿no? Y que también hemos oído hablar muchísimo estos años, ¿no? Que es el tema de las soft skills, ¿no? Se ha hablado mucho de lo importante que tendrán las habilidades más humanísticas o más psicosociales en el futuro. Bueno, hoy se está demostrando, hoy ya es ese futuro, ya estamos en ese mañana donde las soft skills iban a ser casi más relevantes que las habilidades tecnológicas. Hoy probablemente en estos días es mucho más importante, más allá que las habilidades técnicas o las habilidades operativas, es mucho más importante capacidades como la empatía, la comunicación, la creatividad, la intuición. Todas esas capacidades para escuchar son herramientas muy poderosas para la generación de esa confianza y de esa resiliencia que tenemos que ser capaces de generar en estos días, ¿no? Es otra de las palancas que se ponen hoy en día y luego veremos que, lógicamente, es la principal herramienta del líder hoy en día, ¿no? Seguramente. ¿Qué debe tener un plan de comunicación interna ahora? ¿Qué es lo que las compañías vemos que se están planteando a la hora de intentar planificar? Como os decía, la planificación a día de hoy está siendo absolutamente veloz. No sé si se puede hablar de un plan de comunicación interna porque probablemente está cambiando cada día, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que se caracterizan por una alta agilidad e inmediatez, ¿no? Es un momento en el que ya tenemos que tener soluciones muy rápidas, muy ágiles y sobre todo en tiempo real, ¿no? Las compañías con las que hablo estamos tomando decisiones casi al teléfono, casi en tiempo real, ¿no? Tenemos que tener una capacidad de respuesta muy superior a la habitual porque las circunstancias no dejan mucho espacio para hacer grandes planes, ni largas cadenas de decisiones, ni largas aprobaciones, ¿no? Tenemos que tomar decisiones muy, muy sencillas, ¿no? Decisiones, además, donde el liderazgo y la comunicación interpersonal van a jugar un gran papel, ¿no? Es un momento donde tenemos que intentar seguir viéndonos las caras, aunque sea a través de estos medios, ¿no? Creo que casi todas las compañías que conozco han puesto al final a través de, no sé, videopodcast o cualquier otro tipo de canal, la voz de sus líderes de cerca, ¿no? La gente necesita escuchar a sus líderes y necesitamos mantener esa comunicación transparente y esa cercanía, ¿no? Y otra de las claves que están teniendo los planes de comunicación interna, por supuesto, es la escucha y el reconocimiento, ¿no? Tenemos que seguir manteniendo una capacidad de empatía brutal. Como decía Cookie, no sabemos en las circunstancias que nos encontramos cada uno en casa, pueden cambiar en cuestión de 24 horas, personas trabajando con niños, personas que a lo mejor una semana tienen a alguien malito en su casa, personas que directamente tienen un alto grado de ansiedad por la situación. No puede haber un plan de comunicación interna que no cuente con el estado emocional de las personas y para eso hay que tener una conexión y una escucha casi continua, ¿no? Y un reconocimiento.
un reconocimiento a la labor y al compromiso de todas las personas que se están levantando cada día y trabajando con 3 niños en casa o que mantienen ahí fuera los mínimos, ¿no? Y van todos los días a trabajar a las plantas de producción. La capacidad de empatía, el reconocimiento y la generación de confianza creo que son las 3 claves que están manteniendo todos los planes de comunicación interna más o menos estructurados que tenemos hoy en día, ¿no? Y fijaros, por resumirlo, yo os diría que juegan 2 vertientes muy fundamentales. Ese eje racional que os decía, manteniendo siempre un flujo de comunicación e información, resolución de dudas, apoyo en las decisiones continuamente, pero sobre todo, y creo que es lo que va a suceder a partir de ahora, un eje muy emocional, ¿no? De generar una actitud de aceptación del proceso, acompañar, conectar a las personas y demás. Si tuviera que definirlo de una manera bueno, que pueda ser más, que se pueda quedar más en la memoria, podríamos hablar de esas 4 Cs que pongo ahí, ¿no? Primero, la comprensión, entendida no solamente como comprensión del contexto, sino, como os digo, comprensión de en qué lugar se encuentra cada persona para asumir esta crisis y lo que estamos pidiendo de ella. Cercanía, para nosotros cercanía es estar cerca cada día y para eso es un buen momento para explorar pues todas estas herramientas que nos permiten estar cerca, preguntarnos cómo estamos, aplicaciones móviles que se están desarrollando muy ad hoc justamente para acompañar a la gente en este momento, poder acercarles cuál es la actualidad, poder acercarles tips, recomendaciones que puedan venirles bien. Hay veces que son incluso más lúdicas. Nosotros hemos hecho ahora, no sé, una pequeña guía del ocio para pasar los días de Semana Santa en casa, ¿no? Todo vale, ¿no? Pero todo vale para mantenerse al final cercano, ¿no? Una comunicación interna que favorezca la compañía para seguir compartiendo nuestras inquietudes y, ¿por qué no?, seguir celebrando los logros. Una de las palancas de la comunicación interna siempre ha sido la celebración de los logros. Hoy, más que nunca, hay que reconocer y celebrar los logros, tanto los operativos como los personales. Inventarnos fórmulas más creativas para seguir compartiendo y para seguir celebrando los logros, ¿no? Y la última C, por supuesto, es la generación de confianza, que tiene que ser casi el resultado de las otras 3, ¿no? Y para generar confianza es necesario comunicar con absoluta transparencia y honestidad para ayudar a la generación de ese respeto. Y para eso el líder, como os decía, es probablemente el gran catalizador otra vez de la gestión de esta confianza, ¿no? Os voy a contar algunos casos que responden un poco a estas Cs. Veo a Sara que se ríe porque tiene aquí a su Pascual. Calidad Pascual, bueno, pues estos son desde esa primera parte que dábamos esos protocolos o esos principios de actuación. Bueno, pero como veis, no son los protocolos que mandaba el Ministerio de Sanidad, sino que directamente están muy pegados a la propia cultura corporativa y directamente tienen un mensaje que se llama Orgullosos de ti, que ha acompañado todas sus comunicaciones desde entonces, ¿no? Son mensajes que al final son mensajes de ese primer momento, más operativos, que daban consejos no solamente para utilizar los EPIs y cuidarse en la fábrica, sino también cuando salieras de tu casa, pero son mensajes que están muy adaptados, muy diseñados a la propia identidad de la marca y siempre con un mensaje de orgullo y de reconocimiento, ¿no? Tenemos también otros casos como pueden ser Celsa, donde esos protocolos estaban completamente segmentados por cada uno de los públicos. Muchas veces ya los públicos no es solamente personal que esté trabajando en casa y personal que esté trabajando en planta, por supuesto, sino que están, por ejemplo, los mandos intermedios, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje les doy? ¿Qué herramientas les tengo que dar para acompañarles, ¿no? Y luego protocolos para hacer absolutamente todo, desde tener una reunión o poder establecer cómo me muevo ahora cuando podíamos viajar todavía, o cómo puedo desarrollar determinadas rutinas en casa, ¿no? Son momentos de acompañamiento que además se desarrollan, como os decía, en multicanal. Si estamos en fábrica, a través de pantallas corporativas, tablones, a través de la propia cadena de mando y demás, ¿no? Y vamos más allá. Acompañar significa acompañar, como os decía, no solamente en lo operativo y en el desempeño de tu tarea diaria, sino acompañar también en la realidad que estamos viviendo en casa. Aquí tenemos a Iberdrola que hacía una infografía de cómo le explico a los niños lo que está pasando, ¿no?
o cuáles son los consejos que me pueden ayudar cuando estoy en cuarentena, ¿no? Mensajes que da comunicación interna pensando en cómo se está desenvolviendo nuestra vida más allá del desempeño de nuestra actividad diaria, ¿no? Y que tienen un objetivo de conexión y de compañía constante, ¿no? De cerca, es una ventana de comunicación muy veraz y muy contrastada que han abierto algunas compañías, algunas las veis ahí, muchas seguramente. Simplemente tiene un objetivo de que cada empleado a primera hora de la mañana tenga la primera información veraz y contrastada en su móvil o en su ordenador, y que la primera ventana que pueda abrir sea la de su compañía, ¿no? Estos boletines, desarrollados en menos de 24 horas, respondían mucho a esa necesidad de agilidad y de alta eficiencia. Tenían una parte de comunicación muy veraz y sobre todo desmentían todos esos bulos que se han estado generando durante estas semanas. Bueno, pues el hecho de que tú como empleado puedas ver una información que ha sido contrastada a primera hora, que te desmiente esos bulos y que además viene acompañada con cierta información corporativa, ¿no? O un vídeo del presidente de tu compañía, o una invitación a un webinar o a un town hall con directivos y demás, es una combinación entre lo más informativo y lo más emocional, con una agilidad y una flexibilidad total que te da, bueno, pues una cosa que es relativamente sencilla, ¿no? No pretendía tener un gran impacto estético, pero sí un gran impacto en comunicación interna, ¿no? Es otra de las actividades que están haciendo muchas compañías, ¿no? Y, por supuesto, aplausos por los nuestros y su labor social, ¿no? Aplausos que trascienden además a la comunicación interna una vez más y que la gente puede compartir en sus redes sociales, ¿no? Aplausos que van, por supuesto, a toda la gente que trabaja en casa, pero evidentemente sobre todo a los que siguen manteniendo la cadena de producción. Tenemos el ejemplo de Pascual, pero podría decir cualquier ejemplo de toda la industria de la alimentación, sobre todo, o aquellos servicios básicos que siguen permitiendo cada día que, bueno, que podamos tener comida en nuestra casa. Se merecen un ole, que por supuesto se lo damos por las tardes todos los días en nuestros balcones, pero que ponen las compañías en el centro para hacerlo visible en todos sus mensajes, ¿no? Como podéis ver aquí, ¿no? Aplausos que se ponen en las pantallas corporativas y que además no son aplausos transversales, no son aplausos que van desde la dirección hacia el resto de la plantilla, sino que son aplausos que se vertebran desde entre compañeros, ¿no? Pequeños reconocimientos o grandes iniciativas que hacen que la gente que sigue trabajando en circunstancias tan adversas, bueno, pues pueda tener ese reconocimiento. Estos son algunas de las pantallas corporativas de Celsa, ¿no? Donde podéis ahí ver, bueno, pues mensajes como vuestros compañeros tienen algo que deciros y demás, ¿no? Utilizar los mensajes que estamos utilizando habitualmente para conectarlos con la nueva situación. Es el caso de Bristol y de tantas otras. Al final, nuestra realidad corporativa sigue funcionando, nuestro día a día sigue hacia adelante, ¿no? Bristol acaba en su integración, ha sacado su nueva marca, pero su nueva marca tenía que convivir con este momento también, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer convivir esa vivencia y esa interiorización de cuál es nuestra nueva marca alrededor de mensajes que promuevan un poco la participación y el compromiso de los empleados dentro de todo este nuevo ecosistema, ¿no? Esto es Iberdrola, por ejemplo. Muchas compañías lo que están haciendo también es buscar esos momentos, esas habilidades o esas habilidades que pueden tener los empleados que al final a lo mejor no las habían utilizado hasta ahora y que hoy pueden ser de gran ayuda. Este es el caso, por ejemplo, de Frank, que dice aquí que dedicaba su tiempo libre a fabricar impresoras con las impresoras 3D viseras, ¿no? Y máscaras de protección, pero hay muchísimas otras iniciativas que a lo mejor pueden ser una buena comida, una buena receta o una nueva rutina de deporte, que permiten a los empleados estar conectados, ¿no? Esto es lo que ha recogido Ecoembes
trayéndose un poco toda la filosofía de los balcones, de todo lo que estamos compartiendo día a día en nuestros balcones. Bueno, pues ellos se lo llevan al ámbito interno y genera esta iniciativa, ¿no?, de Asómate al muro, que lo que hacen es que a través de su intranet van recogiendo, bueno, pues esos momentos particulares de los empleados en su casa, haciendo yoga, tocando la guitarra, cocinando un buen plato y demás, que hace que se presenten al resto de la compañía en otra versión que probablemente no se habían encontrado nunca. Seguro que nadie había visto a Óscar Martín con vaqueros y una guitarra. Bueno, pues esta situación les permite esa cercanía y de alguna manera están manteniendo la conexión con la gente mucho más allá del día a día operativo, ¿no? Esa tiene que ver con esa compañía y esa cercanía que os comentaba, ¿no? Y luego, por último, un papel relevante hacia el líder. El papel del líder probablemente es el que más difícil lo tiene en estos días, ¿no? Todos lo tenemos difícil, pero gestionar un equipo de personas en este momento donde hay un alto grado de susceptibilidad, un alto grado de emocionalidad y también un alto grado de responsabilidad por seguir haciendo que las compañías funcionen, porque al final es la responsabilidad que tenemos, conlleva el desarrollo de unas habilidades que muchos líderes seguramente no han llevado a cabo nunca, ¿no? O ninguno nos hemos visto en esta nueva situación. Por eso se están llevando a cabo todo tipo de protocolos, herramientas y apoyos que puedan ayudar al mando intermedio y al líder en esta situación, pautas de comunicación y sobre todo en la resolución de dudas, preguntas que el equipo les está haciendo de forma continua, ¿no? Yo, por terminar, sí me gustaría daros 10 tips que sacamos de qué cosas deberían tener, qué 10 pautas podríamos pedirle al líder en días como hoy. La primera, que la veis ahí, es buscar pequeños momentos de reflexión y autodescubrimiento. Yo creo que todas las personas que dirigimos equipos en estos días hemos descubierto que podíamos hacer cosas que no habíamos hecho nunca o que tenemos ciertas habilidades que en este momento es importante poner en juego. El líder de ahora explora, descubre y empodera. Hoy más que nunca la diversidad nos puede aportar muchísimo. Tenemos todos equipos diversos, hemos hablado mucho de diversidad generacional y eso hace que muchas de las personas de nuestro equipo puedan tener habilidades en el uso de determinadas herramientas o determinadas plataformas que nos pueden ayudar mucho en estos días, ¿no? Con lo cual le decimos al líder que puede explorar y descubrir, bueno, nuevas vertientes y nuevas habilidades dentro de su equipo, ¿no? Asignando nuevos roles para nuevos desafíos, ¿no? ¿Por qué no? Hoy no podemos establecer un control férreo de las tareas que están desempeñando los equipos en su día a día, porque cada uno además está enfrentándose a una situación personal diferente, pero sí les podemos a lo mejor asignar pequeñas misiones dentro de la gestión de esta crisis en nuestras compañías que puedan, bueno, que puedan retarles y descubrirles nuevos desafíos, ¿no? Programar reuniones de conexión. Esto nos parece fundamental. Las videoconferencias son muy frías, creo que todos estamos todo el día de videoconferencias, pero creo que hay que separar las videoconferencias que tenemos más operativas, ¿no? Es que te pueden llegar a establecer rutinas día a día con tu equipo, de estas que llamamos reuniones de conexión. Nosotros, por ejemplo, tenemos la videocaña de los viernes, ¿no? Yo, por daros una idea que creo que funciona bastante bien, ¿no? Tener reuniones en las que de verdad fuera del ámbito casi laboral puedas preguntarte con tu equipo cómo estás viviendo la semana o incluso contarte alguna anécdota o algún chascarrillo de la semana, ¿no? Porque ya no estamos en la oficina ni en el mismo entorno para donde eso sale de forma natural, con lo cual si no lo provocas, pues es más complicado, ¿no? Enriquecer tu visión y tu perspectiva. Estamos encerrados en las paredes de nuestra casa, pero tenemos todas estas herramientas, webinars, lecturas, para poder ir enriqueciendo esa perspectiva y que nos ayude en la gestión del equipo en este momento, ¿no? Establecer rutinas, asegurándote que todo el mundo tenga una tarea que realizar. Hoy más que nunca estamos en el trabajo por proyectos, ¿no? Hoy es el momento de la verdad también, ¿no? Del trabajar por proyectos. No podemos estar controlando que una persona esté 8 horas conectada, ¿no? Con un control de presencia. Hoy eso se vuelve casi ridículo, ¿no? Así que establezcamos metas cortas, tareas que cada uno, para que las que cada persona del equipo pueda sentirse desafiado, ¿no? Dedicar tiempo a sistematizar tu comunicación.
es un momento en donde corremos el riesgo de volver a sobreimpactar y hacer mucho ruido, ¿no? Probablemente porque todos debemos tener en este momento 5 o 6 grupos de WhatsApp abiertos del trabajo, varios grupos de Teams, varios webinars al día, varias videoconferencias, nuestro tan maltratado correo electrónico. Bueno, pues hoy se vuelven un riesgo para eso que siempre hemos hablado, que es el ruido en la comunicación interna, ¿no? Con lo cual, saber sistematizar hoy qué cuentas por email, cuál es el momento del WhatsApp y de esas videoconferencias nos ayudará mucho también a evitar el estrés que puede generar el ruido, ¿no? Aprender habilidades de comunicación interpersonal en remoto. Por supuesto, la comunicación interpersonal no tiene nada que ver cuando eres capaz de comunicarte mediante la no verbal, ¿no? Que decíamos al principio, eres capaz de expresarte, te puede llegar el feedback de la persona que tienes al otro lado, que a través de este tipo de herramientas. No tiene nada que ver escribir un email cuando vas a ver a tu equipo al día siguiente que escribir un email que vete a saber cómo se interpreta en un contexto de alta susceptibilidad como este, ¿no? Con lo cual, aprender cuáles son las habilidades de comunicación hoy, cuáles son las habilidades de comunicación escrita, oral, cómo mantener una videoconferencia, también es una de las cosas que seguramente pueden ayudar mucho al líder de hoy, ¿no? Y por último, lo que hemos estado diciendo desde el principio, el feedback y el reconocimiento. El reconocimiento no solo a la operativa y a la tarea cumplida diariamente, sino el reconocimiento al esfuerzo que estamos haciendo todos por aprender a convivir en este ecosistema nuevo para todos, de altísima incertidumbre, pero que yo creo que yo desde luego todos los equipos que conozco están haciéndolo de una manera magistral. A mí me emociona muchísimo ver cómo la gente, algunos teníamos más herramientas, otros seguramente no las tenían, pero cómo todo el mundo nos hemos puesto un poco al pie del cañón, ¿no? Y creo que la comunicación interna hoy tiene que ser una comunicación también de abrazos, de aplausos y de muchísimo reconocimiento al compromiso de la gente que sigue trabajando en situaciones tan sumamente complejas, ¿no? Esto es en lo que está trabajando la comunicación interna hoy. Trabajamos al final, bueno, para gestionar esta gran velocidad, para adaptarnos y reinventarnos hoy y para dejar un recuerdo de satisfacción, por lo menos para construir otra vez o reconstruir otra vez pues, esos nuevos escenarios que nos esperarán mañana, ¿no? Por mí, esto es todo. Ahora es muy difícil porque como no os veo las caras, pues ya no sé si me queda alguien aquí o ya os habéis ido todos. Tenemos 138 personas conectadas. Le voy a dar paso a Sara por si hubiera alguna pregunta. Yo creo que nos da tiempo al contestar alguna pregunta. Sara. Sí. Mira, tengo aquí una pregunta. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Vale. Tengo aquí una pregunta de Patricia Chimeno. Ella es la responsable de comunicación de toda Anelo, es un despacho de abogados. Y nos dice que una de las 3 cosas más importantes que señalaba Cookie al principio de su discurso era el liderazgo. Ella comenta que está totalmente de acuerdo, pero tiene la duda y es cómo trasladar esa importancia arriba. Es decir, cómo conseguir que le den importancia cuando los directivos ya están remando a contracorriente por el día a día que ha cambiado de repente. Cookie, adelante. Cookie. Por alusiones. Bueno, yo creo que efectivamente esta es una de las grandes, digamos, dilemas que siempre se ha presentado, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una alta dirección que realmente no está remando en la dirección contraria es bastante complejo, pero yo creo que al final esto es una cuestión de necesidad, o sea, es decir, al final necesitamos apoyarnos en nuestros equipos, necesitamos apoyarnos en la gente, ¿no? En lo que tenemos, porque necesitamos el input de cada uno, de todos, o sea, es decir, esto es un reto realmente que lo tenemos que trabajar en colaboración, que lo que tenemos que trabajar conjuntamente. Y esto es de las cosas que realmente podemos aprender de la gestión de crisis, de las anteriores crisis que hemos visto. O sea, es verdad que es una crisis distinta, pero yo creo que hay cosas que se pueden aprender de las crisis anteriores. Y una de ellas es que hay que trabajar en colaboración, que no se pueden pasar las crisis solos o tratar de resolver las cosas o sea, hay que entender cuáles son nuestros stakeholders y hay que realmente dar respuesta a estos stakeholders, porque si no, no vamos a salir, o sea, vamos a salir en falso. Y de nuevo, yo creo que lo que hay que entender claramente es que esto no es un tema
de dinero, no es un tema de que los estemos gastando más o menos dinero, es un tema de supervivencia. O sea, es decir, al final lo que estamos aquí poniendo encima de la mesa es lo que vamos a ser o no relevantes en el nuevo entorno. Y en el nuevo entorno tiene que estar ahí, necesitamos el input de todo el mundo. Y si no lo vemos así, yo creo que la cosa va a estar complicada y difícil. Yo no sé si tienes algo tú, María, que añadir ahí. Mira, yo creo que es lo que estamos hablando, compartir. Había una parte que hablábamos de generar un poco de perspectiva. Yo creo que todos tenemos que ver qué iniciativas se están llevando a cabo en otras compañías. Este tipo de webinars sirve para eso, ¿no? O sea, para que podamos, de hecho, os invitaremos pronto a otro donde vamos a darle voz a las compañías para que puedan compartir sus propias iniciativas, ¿no? Y yo creo que los grandes líderes, CEOs y demás, y es a lo que os referíais, solamente tienen que ver, ¿no? El impacto que están consiguiendo otras compañías en mantener a su gente cuidada y sobre todo con confianza en esa visión de futuro, ¿no? Probablemente las compañías que no consigan conectar con su gente hoy se pierdan una oportunidad para siempre, ¿no? Porque les van a recordar por la gestión que hagan hoy. Una pregunta también, una consulta. Sí, claro. ¿Se me oye? ¿Puedo hacer una pregunta, Alfons Bielsa? Sí. Sí, claro. Sí. Mira, pongo la cámara, si se me ve. De hecho, en cierta manera, claro, es un poco contradictorio o curioso, ¿no? Que en cierta manera, como ya se lee bastante, se comenta bastante, que la crisis del coronavirus parece que hace sacar un poco la parte buena de las personas, entre comillas, ¿no? La parte buena de las empresas. ¿No? Claro, hasta ahora, antes de la crisis, estamos hablando de un mercado en general muy salvajemente competente, sálvese quien pueda. O sea, me refiero que un poco incluso el propio directivo, pues bueno, en según qué empresa, a ver, el trabajador muchas veces es más una especie de unidad de producción que en otra cosa, ¿no? Y resulta que ahora esto probablemente producirá un paradigma en todo, ¿no? En las relaciones humanas, en la percepción de la productividad, de la relación, de todo, ¿no? Entonces, un poco qué pensáis en ese sentido, ¿no? Porque realmente ahora parece que de repente todo el mundo se ha vuelto bueno, ¿no? Porque es que realmente antes se sabe si quien pueda. Ahora, a raíz de esto, todo el mundo es buenísimo, ¿no? Y nos preocupamos de ver qué hacen nuestros tenemos 3.000 ópticos y tal, y realmente los estamos mimando muchísimo, ¿no? Con herramientas para que lo transmiten a sus clientes, con campañas de prevención, consejos de miopía, de ordenador, de móvil, de confinamiento y tal, que de repente, en cierta manera, parece que nos hace ser un poco más buenos todo esto, ¿no? Paradójicamente. Bueno, ¿Eh? yo creo, Alfons, por contestarte, que lo que diferencia de otros momentos es que hoy tenemos un propósito verdaderamente compartido, ¿no? Entonces, hoy por eso no es que todos seamos más buenos, simplemente que tenemos un propósito compartido. O sea, todos queremos salir de esta lo mejor posible, todos sabemos que solo lo podremos hacer en equipo y juntos, y por eso hay que aprovechar un poco el tirón. Lógicamente, cuando regresemos a esa nueva realidad, bueno, pues siempre volveremos al grado de egoísmo lógico que puede tener cada individuo, ¿no? No lo critico. Creo que hay que aprovechar el espíritu el impulso de lo compartido hoy, ¿no? Lo digo como reflexión, ¿no? Porque a veces a mí mismo me sorprende, a veces, ¿no? Que yo soy empresario también, ¿eh? Pero que en cierta manera quizá la manera de funcionar de las empresas o de las compañías puede cambiar a raíz de todo esto, ¿no? Un poco. Claro, yo creo que efectivamente además es una magnífica oportunidad, ¿no? Para eso así, es que lo que decía, realmente qué tipo de mundo queremos tener, es la manera, porque como va a ser todo distinto, yo creo que está en nuestras manos construir una nueva realidad que sea mejor y que seamos la realidad que queremos vivir, ¿no? Realmente. Y además también es verdad que además de esta oportunidad, yo creo que estas situaciones de crisis son capaces de sacar también lo mejor y lo peor, ¿no? de los seres humanos, ¿no? Es decir, afortunadamente estamos viendo que hay muchas cosas muy buenas en el ser humano, ¿no? Y ahora lo estamos viendo aquí con todas las muestras de solidaridad, las muestras de ayuda que estamos teniendo, porque yo creo que esto está poniendo negro sobre blanco, o sea, es decir, de una manera muy obvia y muy evidente, primero que esto va en serio, o sea, esto es una cosa muy seria, que nos estamos jugando pues la vida y la salud y la economía de los próximos años, y yo creo que de alguna manera esto hace que las personas nos volvamos
distintas. Y es verdad que también saca lo malo, ¿no? También, por otra parte, no sé, estaba viendo antes las noticias de que había un ladrón, pues le puedo llamar de otra manera, que había robado no sé cuántas mascarillas y que las estaba vendiendo a no sé cuánto precio, las había robado de tal para venderlas a no sé qué mercado, ¿no? O cuando estás escuchando que hay una especie de mercado persa de respiradores, ¿no? Que cuando te están diciendo que compras unos cuantos respiradores, pero y en la frontera te los multiplican por 27 el precio porque ha habido uno que de repente llega en Estados Unidos y está ofreciendo más dinero por el respirador que tú habías comprado. Y estas son historias que también sacan lo malo, ¿no? O sea, es decir, que por una parte estás viendo que gente que está sacando lo mejor de sí mismos, y afortunadamente, pero también estás viendo gente que está intentando realmente pues aprovecharse de cosas como de respiradores, o sea, ¿quién se quiere aprovechar de los respiradores de nadie? O de las mascarillas que están haciendo. O sea, es decir, que lo mismo que dices, Alfonso, que es cierto que está sacando la parte buena, también está sacando la parte mala. Pero es que yo creo que esto tiene que ver con primero con la naturaleza humana y también tiene que ver con la situación de crisis que estamos viviendo. Los líderes, los grandes líderes se forjan en las crisis, ¿no? O sea, es decir, estamos viviendo, y esto nos lo ha demostrado la historia, ¿no? Los grandes líderes que tenemos en la memoria y en la retina, ¿no? Nunca mejor dicho, bueno, pues son gente que se ha forjado en grandes crisis, pues como el típico que ahora todo el mundo habla de él, que es Churchill, ¿no? Que dices, bueno, pues donde se forjó Churchill fue en la Guerra Mundial. Antes no hizo nada y después perdió las elecciones, ¿no? Es decir, que es gente, pues Hitler, que, ¿no? Que sale en un momento de... O sea, es decir, que son los grandes líderes se forjan en las grandes crisis, ¿no? Y entonces yo creo que esto da la oportunidad para que salgan unos comportamientos heroicos y mezquinos también. Sara, cuéntanos alguna pregunta más, a ver si nos da tiempo a alguna cosita más. Mira, tenemos una pregunta de Juan José Lucas, él es técnico de RSC en Sprinter y nos plantea que cómo podemos comunicar en estos momentos valores, ¿no? Cuando hay tantas empresas que están afrontando un ERTE con parte de su equipo. Y sobre todo, cómo gestionar empíricamente una realidad que se convierte en una amenaza para parte de ese equipo, ¿no? Esa incertidumbre que comentábamos. Sobre todo cuando los ERTEs, aún siendo legales, pueden no ser legítimos y puede generar fuertes suspicacias en el equipo, ¿no? Bueno, mira, yo creo que probablemente no dedicaría un momento ahora mismo a hacer una campaña de valores como tal, ¿no? Hoy es el día de demostrar comportamiento y no tanto de comunicar valores, ¿no? Entonces, esa tangibilización de los valores que hemos hecho muchas compañías a través de comportamientos, hoy es el momento de las palabras a los hechos, ¿no? Entonces, yo creo que los valores se cuentan mientras estás haciendo, ¿no? Pues fijaros, comentaba compañías como Bristol Myers u otras, que lo que hacen es utilizar al final su marco cultural como paraguas, ¿no? Y lo que puedes hacer es utilizar esos valores y esos comportamientos como paraguas para que te permitan ir viendo qué iniciativas estás llevando a cabo, ¿no? Lógicamente, además, en compañías que se están viendo obligadas de forma más legítima o menos, ya dependerá, ¿no?, a llevar a cabo estos procesos de regulación, al final nuestra recomendación es la mayor transparencia, la mayor veracidad y sobre todo intentar mantener la confianza en los equipos bueno, para conservar un poco su reputación y sobre todo dar una visión de futuro, porque esto va a pasar, ¿no? Y al final los ERTEs pueden ser algo temporal y cuál va a ser, cómo vamos a volver, ¿no? Yo creo que hay que dar ese mensaje. Más allá no podemos hacerlo, pero probablemente compañías que en sus valores esté la honestidad, la transparencia, la innovación, como suele ser casi todas las compañías, este es el momento de los hechos, ¿no? O sea, no tanto de hacer una campaña creativa de valores, ¿no? Sería mi recomendación. Perfecto. Tenemos otra pregunta, nos la hace Pilar Mayayo de Maz, que la conocemos muy, muy bien, y nos dice que en el caso de corporaciones y empresas con muchos tipos de plantilla, con distintas necesidades, con distintos ánimos, con riesgos, unos considerados héroes por su carácter sanitario y otros que son héroes en la sombra, y también hay mínimos reductos que no entran en esa dinámica, ¿cuál sería el discurso, ¿no? Que si es dar luz a la aportación de cadena de valor del trabajo de cada uno, si es alentar el compromiso para empujar a quienes no reaccionan, ¿cuál sería el discurso para todas estas empresas con diferentes colectivos?
Yo creo que siempre el gestionar la diversidad ha sido uno de los grandes desafíos de la comunicación interna y cada vez tenemos perfiles más diversos en las compañías, evidentemente, y cada vez se hace más difícil y normalmente el café no es para todos, ¿no? Sin embargo, en una situación como la que estamos viviendo, donde es verdad que nos aúna un mismo reto, que es la superación de esto, ¿no? Y al final tenemos un propósito compartido que creo que esta vez hay que aprovechar muchísimo, con lo cual abanderaría, por supuesto, un mensaje integral para todos de un llamamiento al final al compromiso y a la responsabilidad, sobre todo en entornos, por supuesto, sanitarios y demás. Y yo creo que la mayoría en este caso mueve a las minorías, ¿no? Yo creo que sí, que en este momento yo me atrevo a decir que la mayoría de los profesionales están muy en pro de sumar por esta situación. Lo sabrá que no, pero con que no nos hagan ruido suficiente. Y sí que haría un mensaje paraguas. Eso no significa, como os contaba algún caso que os he enseñado por aquí, que luego no tenga que haber comunicación muy segmentada para diferentes perfiles cuya situación profesional esté siendo muy diferente. Lógicamente, una persona que hoy está trabajando en un hospital, su situación no es lo mismo que trabajar en tu casa, ¿no? No tiene nada que ver, con lo cual probablemente su mensaje tenga que incidir muchísimo más en ese agradecimiento y en ese ánimo al esfuerzo que están realizando cada día. Estamos viendo cómo compañías, pues los empleados de sede o que siguen trabajando en casa están felicitando y acompañando como pueden a la gente que está desarrollando ese tipo de labor tan compleja. Para mí, el mayor de los aplausos y el mayor del reconocimiento es lo que podría tener, y creo que hay que incidir mucho, o sea, no se es pesado en esta situación, ¿no? de reconocimiento hacia personas que están en esa situación, que es verdad que son los grandes héroes, ¿no? Con lo cual yo me iría hacia un gran mensaje que creo que puede compartir toda la compañía, y luego mensajes más segmentados, pero no muchos, o sea, para perfiles muy, muy concretos, líderes o personas que pueden estar desarrollando su labor en estas circunstancias más complejas, ¿no? Yo añado simplemente que lo que más une a las personas es un enemigo común. Eso y es. aquí claramente tenemos un enemigo común que es el dichoso virus, y esto realmente es lo que nos amalgama y lo que nos hace unirnos. Y evidentemente, y con mucho cuidado, yo estoy de acuerdo con María, que hay que tener muchísimo cuidado con cómo estás comunicando o sea, que inundes a la gente, porque al final realmente hay que tener muy claro, ¿no? Cuando estás lanzando ese mensaje, si realmente es el mensaje que quieres lanzar, cómo urgente es. Bueno, esto es muy importante pensarlo un par de veces, dedicarle unas cuantas neuronas a los mensajes que estás lanzando y cómo lo estás diversificando, porque es bastante clave aquí, yo creo. Y tenemos un enemigo común muy, muy claro y muy, muy identificado. Efectivamente. Bueno, vamos a dejar última pregunta, Sara, que vamos un poquito fuera de hora ya. Última, no sé si tienes alguna otra por ahí que puedas rescatar. A ver, tengo por aquí una, pero ha entrado así, bueno, pero es sencilla. Las empresas que no habían trabajado en experiencia y liderazgo anteriormente y que se ven ahora en un momento crítico, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Pueden hacer algo y que no sea juzgado como incoherente o oportunista? Efectivamente, o sea, yo creo que, vamos, Cookie, ¿querías hablar? No, adelante. Perdona. Yo creo que hoy en día da igual que, o sea, no puede ser juzgado como oportunista, ¿no? Yo creo que cualquier profesional va a agradecer la cercanía de su compañía. Hombre, no te vas a poner a hacer 200 y vas a hacer de 0 a 100 en un día, ¿no? O sea, evidentemente. Pero hay muchas iniciativas que se pueden utilizar para estar cerca de la gente, dándoles información de utilidad, acercando a sus líderes. Es un momento tan especial donde creo que todo el mundo puede agradecer en un momento dado que su presidente le mande un mensaje, aunque no lo haya hecho anteriormente, pero es que el momento es excepcional, ¿no? Y que además puede ser, fíjate, nosotros estamos trabajando para muchas compañías que no habían hecho comunicación interna nunca, y este va a ser el comienzo, ¿no? De abrir una frecuencia que de repente, bueno, ha sido esta lo que les ha traído a abrirla, a darse cuenta, y que probablemente sea un nuevo camino que emprenden, ¿no? Poquito a poco, pero abrir una frecuencia de comunicación interna hoy, desde luego, no creo que pueda ser percibido como oportunista, sino al revés. Yo creo que tiene una gran utilidad para la gente, ¿no? Bueno, sin duda, y nunca es tarde si la hecha es buena. Yo creo que aquí aplica maravillosamente bien, porque además estos son los momentos que realmente importan y son los momentos de la verdad y los momentos que realmente cuentan. Y muchas veces más vale uno colorado que 100 amarillo. Yo creo que es un buen momento para empezar.